Buenas tardes a mis estudiantes, bienvenidas a la clase número 7, clase teórica sin actividad. Un poco esta clase es para que podamos revisar el texto de Pablo Pinó y hacerles un par de sugerencias a la hora de leer un texto académico, en general sugerencias que les van a servir a ustedes como estudiantes que recién se inician en esta tarea de la formación superior. Siempre que se les presenta algún texto desde alguna cátedra para leer, es importante que ustedes busquen la biografía del autor o de la autora. Eso como primera sugerencia. Ahora les explico por qué. Y en segundo lugar, también es muy importante que ustedes busquen o hagan hincapié en como primer ejercicio de lectura, hagan hincapié en el título que le pone al libro y en el título del capítulo que van a leer, ¿sí? Entonces, la primera sugerencia tiene que ver porque es muy importante que ustedes sepan quién es el autor, ¿sí? Porque nadie escribe desde una posición neutral, ¿sí? Cada persona que escribe lo hace desde una posición ideológica, desde una formación, desde diferente formación, ¿sí? Desde un sentir, desde una subjetividad. Entonces es muy importante saber quién es. En este caso, Pablo Pinó es un profesor de historia de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Tiene varias tesis y varios estudios de investigaciones vinculadas a la historia de la educación, igual que Adriana Puigros. Son como los dos grandes referentes en todo lo que tiene que ver con historia de la educación argentina. Y por el otro lado, en su libro, él lo denomina la escuela como máquina de educar y al subtítulo, o sea, al capítulo le llama la escuela que triunfó. Y cuando dice la escuela que triunfó, bueno, es justamente preguntarme por qué le habrá puesto ese subtítulo. Hacerle preguntas, interrogar a nosotras mismas cuando vamos leyendo el texto, nos sirven hacer esta calidad, estas cuestiones de preguntas, justamente para, bueno, ir desarmando un poco el texto, ¿sí? Cuando él dice la escuela que triunfó, se está refiriendo a que la escuela deja muy clara su hipótesis en relación a que la escuela se consolidó como la institución por excelencia, la institución hegemónica capaz de educar, capaz de convertir todo en educación. ¿Qué quiere decir con eso? Creo que lo voy a tomar como una cita clave que dice: la escuela fue capaz de hacerse cargo de la definición moderna de educación. Entonces, cuando está diciendo esa hipótesis, está diciendo es la escuela que triunfó. Porque en definitiva la escuela es una institución que triunfa por sobre el resto de cualquier otra institución y se auto-otorga la única con la legitimidad, ¿sí? La única con el derecho, si se quiere, a educar, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que todo lo otro que está por fuera de la escuela no va a ser considerado un saber válido, un saber legítimo, no va a ser considerado educación. Y eso de alguna manera es clave para entender a Pablo Pinó, porque en su primera pieza, cuando él habla de la homología entre la escolarización y otros procesos educativos, está diciendo, bueno, cuando la escuela de alguna manera se consolide como institución, todos los otros saberes, los saberes familiares, la alfabetización familiar, las tradiciones culturales de cada pueblo, ya no van a ser legítimas, ya no van a ser saberes valiosos, saberes validados o legítimos. Porque ahora quienes van a transmitir no solamente saberes válidos, sino tradiciones válidas, lo que debe ser el sujeto, cómo se debe comportar, todo va a regir en torno a la escuela. Por eso es que triunfa la escuela, pero triunfa justamente posicionándose como institución hegemónica que está por encima del resto de las instituciones, la única con la capacidad válida de poder educar. Y esto es fundamental porque ustedes recuerden las primeras clases que tuvimos cuando veíamos los procesos educativos en los pueblos originarios. Ellos claramente se educaban a través de mitos, de relatos, de cuentos, de leyendas, la tradición oral. Era fundamental porque era transmitir la cultura de generación en generación y ahí habían procesos educativos muy, muy interesantes que la escuela los va a ir posicionando desde una inferioridad, dándole cada vez menos validez a esos saberes. Entonces me parece que la primera pieza apunta a eso. Cuando dice matriz eclesiástica se refiere básicamente a que, bueno, matriz viene de esencia, de centro, de algo que compone una estructura más grande, y eclesiástica viene de iglesia, ¿sí? Cuando dice que la escuela hereda la matriz eclesiástica, se refiere a que, bueno, hereda muchas cuestiones de los monasterios, de los antiguos monasterios que eran los que educaban en la época colonial. Eso ya lo sabemos porque ya lo vimos en los otros trabajos.
Pero ¿qué hereda del monasterio? En primer lugar, hereda el encierro, ¿sí? Hereda que la única forma de educar es a través de paredes. Y en segundo lugar, va a heredar esta cuestión de hacerlo todo educativo. Así como en el monasterio cualquier acto estaba vinculado a la idea de Dios y a la idea de una transmisión de esa religión católica, también la escuela va a tomar de esa matriz eclesiástica esto de que todo acto que se desarrolle en la escuela va a ser educativo. Ustedes dicen, ¿pero qué cosa? Bueno, hasta cuando un niño va al baño, ahí se lo va a estar educando. Cuando un niño se va a tomar la merienda en la escuela, se lo está educando. Cuando un niño va a jugar al patio, se lo está educando. Porque en definitiva la escuela triunfa también por eso, por la capacidad de que todo lo que esté dentro, una vez que entraste a la escuela y dice, el niño ya no puede escapar porque todo lo que sucede allí es educativo. ¿Sí? Va a estar siempre vigilada por la mirada del adulto y controlada las formas de disciplina que se les va a ir imponiendo a ese niño, que claramente tienen un objetivo que es docilizar esos cuerpos, mantenerlos firmes, mantenerlos callados, mantenerlos disciplinados, rectos, correctos, ¿sí? Después habla de otra pieza que dice, ya les digo, dice regulación artificial. Me parecía que esta era como re interesante porque tenía mucho que ver con nosotros y con nuestro contexto. Fíjense que yo les daba el ejemplo de la transhumancia, de las muchas culturas que cuando recién se inicia la escuela quedan por fuera del sistema educativo institucional válido, que es la ley 1420. También muchas comunidades originarias o comunidades, por ejemplo campesinas, que hacían la transhumancia en determinada época, no podían acceder esas infancias a las escuelas porque el calendario escolar era de marzo a diciembre, cosa que ellos hasta abril están en la veranada. Entonces, ¿qué pasa cuando la escuela crea ese calendario? Regulación artificial es un calendario impuesto siguiendo una lógica de homogeneidad. ¿Qué quiere decir esto? Se impone un formato de escuela para todos y no se tienen en cuenta las particularidades de cada territorio, de cada comunidad, ¿sí? Sí, más adelante sí se tiene en cuenta, pero cuando recién se inicia el sistema escolar, digamos, muchas infancias van a quedar por fuera de ese sistema porque claramente no. Por ejemplo, hay infancias que están dedicadas a los tiempos de la siembra y la cosecha y que, digamos, es un trabajo familiar y no pueden eludir ese trabajo y sin embargo van a quedar por fuera del sistema educativo. Eso en cuanto a regulación artificial. Otro elemento es el uso específico del tiempo y del espacio. Me parece que ese es el más rico, porque si ustedes se ponen a pensar en el texto de Charadovsky, del cuerpo en la escuela, él todo el tiempo está haciendo referencia a cómo los cuerpos quedan atrapados en una lógica temporal y espacial. Cuando se refiere a la cuestión temporal, cuando ustedes lean Charadovsky se van a dar cuenta cuando habla del examen y la cuestión de la disciplina, del control del cuerpo a través del examen. Bueno, ahí está diciendo claramente que en el tiempo es quién termina primero, quién termina después, ¿sí? Quién empieza primero la lección, el sistema de competencia que también se ve mucho, por eso ahí lo complementa la otra pieza cuando dice esto del fenómeno colectivo. La necesidad de poner a muchos estudiantes para que un solo maestro enseñe también tiene esa función de que entre ellos se controlen, compitan a ver quién es el mejor, quién se lleva la mejor nota, ¿sí? El esfuerzo individual que también se mide en función del otro, porque el que más puede, digamos, está viendo las capacidades de los demás, está superándose en función de las capacidades de los demás. Entonces el tiempo regulado, ¿sí? Esto que decías Charadovsky, desde que ingresás a la escuela formación, tomar distancia, ahí hay un espacio entre un estudiante y el otro, ¿sí? El ingreso al aula, el recreo, las distintas disciplinas según el distinto horario, el tiempo que tiene que ser válido para poder educar y los tiempos que no se va a educar, está todo regulado por un entramado temporal y espacial. El espacio es fundamental, porque fíjense ustedes que el espacio, el aula, ¿sí? No se puede, o sea, nosotros hasta ahora en tiempos de pandemia no habíamos podido pensar ni diseñar una educación por fuera del aula, porque llevamos 200 años de escuela pública donde toda la educación se pensó adentro de un aula, de un espacio cerrado de 4 paredes. Fíjense si no hay allí una lógica espacial que retuvo los cuerpos. Después el pupitre.
El pupitre, la idea de sentarse individual, que a su vez te controla el cuerpo para que estés ahí un poco preso de tu cuerpo, no te lo puedas mover demasiado. Si no hay allí disciplina, si no hay allí control y docilidad de los cuerpos, entonces, ¿qué es? Entonces, toda esa lógica de control sobre los cuerpos de las infancias está unido a esa lógica temporal y espacial que la escuela fue diseñando. Y por último, pertenencia a un sistema mayor, lo que ya sabemos. La escuela sí está unida a todo un sistema jerárquico, universidad, escuela media, escuela primaria y nivel inicial, y a su vez por un ministerio que organiza y de alguna manera articula todas las políticas y todo lo que es la reglamentación en función de esa gran de ese gran conjunto, el sistema mayor que se llama la escuela en sí, pero que se compone de varios niveles educativos y todos de alguna manera están regulados y controlados desde un sistema mayor, ¿sí? Entonces, me parece que esto era un poco para hacer un análisis de la primera parte. Espero que haya quedado clarísimo y seguimos en la clase, seguimos haciendo algún aporte más adelante.